Bueno, Vilera, Tiurerey, Bocum, Boricha, Bewa, aquí una vez más con ustedes, los Baori de David Gayú. Y en el día de hoy les quiero explicar y les quiero hablar de dónde proviene el culto de Odudúa y el culto de Ifá. De dónde viene Ifá y en qué años llegó Ifá a las tierras yoruba, porque tenemos que ver que Ifá no era un culto nativo de los grupos yoruba y fue importado a Ile Ife con el arribo y la llegada de Odudúa. Pero para extenderme en esta explicación y evitar malos entendidos y confusiones y ataques de las personas que ignoran y se fanatizan por las ideas que le inculcaron a través de todos los tiempos, de la historia de Ifá y de sus casas santorales y demás, muchas veces se ha tergiversado la historia y se han inventado historias tanto en Cuba como en Nigeria. Entonces primero quiero instruir al, al televidente que me está viendo para que los cimientos de este corto video sean sólidos y con base. Entonces que eh, comenzaremos argumentando que de acuerdo con Toyin Falolá, el escritor Toyin Falolá en su libro Culture and Politics and Money Among the Yoruba, en la página 7, él dice que en la región de Ile-Ife, antes de la llegada de Odudúa, ya habían varios asentamientos y coronaciones de orichas gobernadas por diferentes jefes políticos religiosos. En Irdená, con su pueblo, estaba Oreluere, Oré en Irdetaoco, que era el jefe Obatalá y el sacerdote principal del culto a Oricha. También en Itayemó gobernaba Yemó, que era la mujer de Obatalá, que le dicen Yemú. Ahora, estos no son otra cosa que hechos históricos, señores. No se trata de aquí y de allá, sino se trata, no se trata de leyendas o mitos, sino estamos hablando de personajes históricos que vivieron en determinada época en la región de Ile-Ife y que afirman que el culto de los orichas ya estaba establecido mucho antes de que llegara Ifá o Odudúa a tierra de Yoruba. Ahora, Odudúa llegó a Ile-Ife por el siglo XII, o sea, por el año 1100 después de Cristo, según David Lighting en su libro Hegemony and Culture, Politics and Change Among the Yoruba, en la página 111. Y Oud Oyo, o sea, el antiguo imperio de Oyo, se funda en el siglo XV, que estamos hablando de 1400 a 1500. Y de acuerdo a lo narrado por Toyin Falolá, Aribet Disi, Adisaman Uman, en su libro Movements Border, en Identities in Africa, en la página 105, existen datos arqueológicos de que Ile-Ife ya era un lugar habitado entre los años 800 y los años 1000 después de Cristo, perdón. O sea que Odudúa recién llegó a la región de Ile-Ife aproximadamente a unos 300 años después que llegaran los grupos que ya estaban instalados allí, con una cultura y la religión propia de los orichas, que ya estaban 300 años en Oyo y en Ife antes de que llegara Odudúa y Orunmila. Ahora, ciertos dialectos en común dice que ya se hablaban allá, se hablaban 20 dialectos diferentes. Aunque ninguno era identificado como tal, se le vino a decir dialecto de Yoruba en el año 1531 y después fue reconocida por la UNESCO. Ahora, eso fue lo que hizo Odudúa, que se unificaría con estos pueblos bajo la idea de una nación conocida como Yoruba, que la capital era Ile-Ife. Pero ahora tenemos que ver que en la época que vivió el personaje histórico de Odudúa, también vinieron otros dos personajes históricos que eran Obatalá y Yemú, que era su mujer. Esto significa que tanto Odudúa como Yemú y Obatalá fueron divinizados mucho después, transformándose en oricha, ya que Odudúa, según según los hechos históricos basados en Yoruba, que ha escrito Samuel Johnson, que ha escrito Ibordowu, que ha escrito Popola, que ha escrito mucha gente, Odudúa fue el que se inició en el culto de Obatalá. Obatalá fue el que inició Odudúa, o sea que teóricamente y teólogamente Obatalá es mucho mayor que Odudúa, porque Obatalá fue el que le perdonó la vida a Odudúa. Odudúa en ningún momento le perdonó la vida a Obatalá. Ahora, el culto a los orichas ya existía, vamos a hablar con base. El culto a los orichas ya existía antes de la llegada de Odudúa y siempre fue parte de la tradición de los pueblos que habitaban, que estaban en la región de Ife, que podemos llamarlos pre-Odudúa. Ahora, el personaje de Obatalá era un rey y sacerdote de un culto cuya divinidad se llamaba Oricha,
que más tarde a esta divinidad antigua se le empieza a llamar Orichanla, que significa el gran Oricha, para diferenciarla de los ancestros divinizados bajo la forma de Oricha. Sin embargo, el personaje divinizado Batalá pasó a ser tan importante que hoy en día se le empezó a denominar como Orichanla. Pero para entender por qué se considera que Ifá fue importado y cuál es la realidad de esto, también hay que explicar que lo que hoy en día se conoce como Ifá, sin lugar a dudas, era antiguamente tan solo un tipo de sistema oracular derivado de la geomancia árabe, sin ninguna estructura religiosa que lo destacara, que los árabes escogieran como tal, porque los árabes tenían 6 geomancias como tal. Y la geomancia árabe, que es el culto de Ifá, fue la que resaltó. Pero ahora, el culto de Ifá proviene y procede de los árabes que lo trajeron del Medio Oriente, de la zona Persia, cuyo origen más antiguo es el oráculo geomántico, que procede del oráculo geomántico de los chinos, que se practicaba 5000 años antes de Cristo. O sea que el oráculo de Ifá, que proviene de la zona de Nupe, que de Nupe proviene de Persia, y de Persia es un derivado de la geomancia china, que se estableció 5000 años antes de Cristo, que no es la misma, pero es un derivado proviene de allá. Ahora, el sistema oracular fue llevado por los árabes hacia la región de Chongai. Escuchen para que no se dejen mentir. El sistema oracular de la geomancia árabe fue llevado por los árabes hacia la región de Chongai, y de allí pasó al país de Nupe, que es que le decimos la tierra Tapa, que es la tierra Tacuá, que está ubicada en la frontera norte del antiguo reino de Dios. Ahora, de acuerdo a Samuel Johnson en su libro The History of the Yorubas, el primer lugar yoruba donde se instaló el culto de Ifá fue en Ife, donde él dijo que se cree que durante la invasión mahometana, que se extendió hasta África subsahariana a partir del siglo VII, fue Ifá. Ifá fue traído por un iniciado en el conocimiento de la geomancia árabe que llamaban Setilú o Sentiru por los Yoruba, conocido como Ochamiemienouwen Sentiru por los Edobini, y que de acuerdo también con Samuel Johnson, este era ciego, nacido en la región Tacuá. Orúmila nació en la región Nupe, o sea, en el país de Nupe, en la región Tacuá. Y Orúmila, o sea, que su nombre original es Setilú, el hombre que guiaba al pueblo ciegamente. Orúmila era ciego, Setilú era ciego. Esto dicho por Samuel Johnson, esto dicho por muchos, Ardel Bowá, Ardil Bolé, Ifá Conlé, por muchos escritores con datos y hechos históricos. O sea, Gorula Setilú era ciego, y Setilú hacía la adivinación con 16 piedritas para luego hacer las marcas en el suelo. Entonces se dice que era muy bueno en la práctica, generando un contagio en la población de Nupe, que estaba ganando muchos seguidores que querían iniciarse en el misterio de Ifá, o sea, la práctica geomántica. Entonces los musulmanes decidieron cogerlo de su territorio y votaron a Orúmila, votaron a Setilú de Nupe, y ahí fue cuando Setilú va a la tierra de Ife. Entonces Setilú cruzó el río Níger y se dirigió a Bini, que está en la tierra de Nigeria, donde fundó el culto de Ija de los Bini. Después Sentirú de Bini se fue a Ile-Ife y acompañado con la comitiva de Odudua, y se quedó a vivir ahí en Okeitase, fundando el culto de Ifá, que luego se expandería por toda la tierra de Yoruba en esos años, y de allí Ifá iría hacia la tierra Fon y hacia la tierra Ewe, donde se conoce el culto de Fa y el culto de Afá. Ahora, según la tradición la tradición Ikedú, Bini, Odudua fue un príncipe Edo, que le llamaban, ¿cómo es que le llamaban a Odudua? Bueno, su nombre original, que era Calanderán. El Calanderán, que se escapó de su padre para evitar la muerte, porque su padre lo iba a matar. Ahora, esta teoría de los Edo
parece en realidad ser la verdadera, señores, porque tenemos que ver que Samuel Johnson, en su libro The History of the Yorubas, escrito en 1901, cuando habla de Setilú, dice que Setilú, antes de viajar a Ile-Ife, estuvo viviendo en Benín. Y además agrega que Setilú vino con Odudúa a Ile-Ife, siendo que Setilú fue el fundador de Ifá en Ile-Ife, pero que Setilú era ciego y por eso le presta el culto a Odudúa para que Odudúa le siga ese culto, pero que no era lo mismo, dice Samuel Johnson en la página 55, segundo párrafo, que no es lo mismo el personaje histórico de Odudúa, que era masculino, a la personaje histórica Odúa, a la oricha Odúa, que es femenina, que es de los Oloricha, que es de Oyo, que es de Iketode en Nigeria, y que era esposa de Obatalá, que también fue esposa de Orúmila. Odúa, no es lo mismo Odúa, que es femenina, a Odudúa, que fue el personaje masculino. Esto para que ustedes entiendan más o menos esto. Ahora, estos no son cuentos inventados ni acomodados, son hechos históricos que tenemos que seguir indagando para llegar a la verdad. Los yorubas hoy en día reconocen que Setilú, que le dicen Orúmila, como el fundador de Ifá, y ellos reconocen que la primera encarnación de Setilú le llamaron Orúmila a Bonir Egún, quien se quedó a vivir en Ile-Ife haciendo su casa Okeitase. Ahora, un dato por demás interesante es que, de acuerdo a Samuel Johnson, en el libro de History of the Yoruba, en la página 32 a la 33, cuando habla del imperio de Oyo, dice que Ifá fue traído por el Alafin Onibogui al reino de Oyo desde la tierra Nupe, desde la tierra Tacuá. Pero el culto fue rechazado por el pueblo y él fue destronado. O sea que la gente de Oyo votaron al rey Onibogui porque no querían Ifá en su tierra. Esto lo escribió Samuel Johnson en 1901. Entonces, el hijo de la Alafin Onibogui, que se llamaba Ofirán, Olufirán, fue quien más adelante introdujo el culto de Ifá en el reino de Oyo, que lo trajo de la tierra Tacua, en honor a seguir los pasos de su padre, de donde era originaria su madre, porque su madre era de la tierra Tacua. Entonces, Ofirán se inició en el secreto de ese oráculo de Ifá, y aquí vemos otra prueba de que Ifá no era parte de la tradición religiosa yoruba en Oyo antes del reinado del Alafin, Ofirán, que se calcula que reinó entre los 1500 y los 1600. O sea que si tenemos en cuenta que el oráculo de Ifá llegó a Ile-Ife aproximadamente en el siglo XII, junto con Odudúa y Setilú, Orúmila, esto significa que otros grupos yorubas como los Oyo, que ofrecieron resistencia a Ifá durante 300 años aproximadamente o más, nos dice que ya estaba fundado el culto de Changó, porque ya había reinado Changó, había reinado Agayú, había reinado Ayacá, habían reinado muchos otros personajes en la tierra de Oyo. ¿Ves? Entonces, Ifá no se practicaba en esa región, ni en ninguna parte de la región yoruba. Por eso es que yo digo que Ifá... No, estoy grabando un video ahí también. ¿Okay? Por eso es que yo digo que Ifá no es yoruba. Ifá fue una adaptación que hicieron los adeptos al yoruba. Ahora, si Ifá fuera un culto yoruba o autóctono de la religión como tal, ¿por qué el Alafin Onibogui tendría que importarlo o traerlo desde el territorio Nupe? Setilú Orúmila era de Nupe y trajo los oráculos desde su tierra cuando los musulmanes lo botaron de su territorio, ¿no? Y todo entonces nos indica que el sistema oracular de Ifá tiene su origen en el país de Nupe. Y los Nupe siempre estuvieron influenciados por las costumbres árabes que incluso fueron parte del imperio musulmán. Ahora, los grupos yorubas antes y después de la fundación de Ile-Ife ya tenían su culto tradicional a los ancestros de los orichas, el cual era el Coco, el Dida Obi y el Dilogún. Y se supone que también tendrían un método para comunicarse con las divinidades entre ellos, que lógicamente no era Ifá. Ifá nunca se utilizó para comunicarse con las divinidades de los orichas en esos tiempos. Y esa es la realidad. Y tenemos que leer libros de historia, tenemos que leer libros, porque como dijo William Shakespeare, cada libro que leemos es una vida que vivimos. Entonces tenemos que aceptar la realidad, que el sistema de adivinación con Obi es un tipo de oráculo que siempre ha pertenecido a Batalá y fue el primer sistema que se estableció en las tierras de Yoruba. Después vino el Dilogún y después, bueno, se adoptó el sistema de adivinación de Ifá.
Ahora, el Obi es un tipo de fruto que se otorga, que se ofrenda desde siempre como una ofrenda a las divinidades y crece naturalmente en las regiones Yoruba, que es para apaciguar a los orichas. Conclusiones de esta parte. ¿Qué podemos concluir por este pedacito que acabamos de hablar? Las conclusiones que podemos sacar de aquí es que Ifá fue un oráculo importado desde el país Nupe, cuyo origen de las figuras geománticas, signos o marcas, se usan en la geomancia árabe y cuyos adivinos hacen las marcas en la arena. Ahora, el culto de Oricha no tiene relación alguna con el culto de Ifá. De hecho, en Oyo, Ifá fue rechazado, tal como vimos, por lo que nada pertinente al santo, a la ocha, ni el culto de los orichas, y mucho menos en Malongo. Nada de esto nace en Ifá, es imposible. Por eso es que también el sistema divinatorio de Rindilogun todo nace en su propio nacimiento. En el culto de Oricha siempre existió un sistema para comunicarse con las divinidades que lógicamente no era Ifá. Y en un principio no era el Dilogun, esto aún no ingresaba a la región Yoruba, por lo tanto el oráculo usado para comunicarse, ¿no?, con las divinidades siempre fue el Diddaobi, que era el coco, y años después llegó el caracol. Ahora hablemos de cuando Dudúa se inició en el culto de Oricha, ya que este culto existía cuando él llegó junto con Setilú, que después le pusieron por nombre Orúmila. El escritor Ebolaji Dowu, en su libro Olod Dumare, God in Yoruba Belief, que escribió en 1962, narra que cuando llegó Dudúa y Ile-Ife ya existía una comunidad de aborígenes bajo el gobierno de Orelúere. La tradición persiste en que cuando Dudúa llegó al lugar con su gente, en un principio, que eran 2 o 3 sacerdotes con los que había llegado, no les rindió el respeto ni reconoció el poder de Orelúere. Entonces Dudúa fue orgulloso y prepotente y le faltó el respeto a ese rey. Entonces Orelúere planeó darle una lección al forastero irrespetuoso que era Dudúa, y Orelúere buscó la forma de envenenar a una de las hijas de Dudúa. Y Dudúa buscó todos los remedios y fórmulas para curar a su hija, pero no funcionó. Entonces Dudúa tuvo que ir a pedirle perdón a Orelúere, porque era el lugar donde el único rey que tenía la solución del problema era Orelúere. Entonces aprovechó Orelúere para corregirlo y regañarlo por su altanería y falta de respeto. Entonces Dudúa tuvo que pagar multas de ovejas y aves, y después de esto su hija fue curada. Por eso el primer oricha en pagar la primera divinidad o el primer personaje en pagar una multa fue Dudúa al rey Orelúere por su falta de respeto. A raíz de esto, Dudúa se colocó a sí mismo bajo la protección de la divinidad original de la tierra, que era Orichanlao Batalá, que era el oricha y la divinidad principal de Orelúere y su pueblo. O sea, que Orelúere era un rey que era hijo y seguidor de Batalá. Era seguidor de Batalá. Por eso es que Orelúere le dijo a Dudúa: tu solución y salvarte la vida está en iniciarte en Batalá. Y por eso es que a los hijos de Batalá, a los hijos de Dudúa se le hacen Batalá. Dudúa nunca se hizo directo, Dudúa no se corona directo, porque Dudúa no es un oricha yoruba, Dudúa no es una divinidad yoruba, Dudúa es una adaptación a los yoruba, y Ifá es una adaptación a los yoruba. Por eso es que Dudúa no se corona directo, y Ifá tampoco se puede coronar, eso lo sabemos. Porque Dudúa es una divinidad, un personaje histórico que nunca tuvo culto. El culto fue desarrollándose después, poco a poco. Dudúa se inicia en Batalá mediante Orelúere, que era seguidor de Batalá, le perdona la vida de Dudúa. Dudúa se inicia en el culto de Batalá, y por eso es que los hijos de Dudúa se tienen que iniciar en el culto de Batalá. Eso, Batalá con oro para Dudúa, esas cosas, eso nunca se hace Batalá o se hace Ochanlá y se deja de padre. Dudúa también se puede hacer Ochanlá en matanza, que es lo que se hace. Entonces esto prueba lo que estábamos hablando anteriormente, cuando dije que el culto de Oricha ya estaba instalado y existía con su tradición oral, medicinal y su propio oráculo antes de llegar a Dudúa y Ile-Ife con Setilú, el hombre ciego, que era Orúmila, y el sistema oracular de Ifá. En esos tiempos prehistóricos todavía no se había aceptado Ifá
de la figura y los signos geománticos en tierra de Oruba, dentro del culto de Oruba. Entonces es muy importante que sepan y recalcar y resaltar que de acuerdo en la tradición, a la tradición Oduduwa, cuando se inició en el culto de Oricha, él recibe el nombre Obalufón, que significa rey de un imperio próspero. Y obviamente su divinidad de cabeza, su Oricha Lasbatori, fue Orichanla, o sea que es Obatalá. Entonces, ¿qué conclusiones podemos sacar de esta segunda tesis? Que el culto de Oricha ya existía antes de la llegada de Oduduwa. El culto a todos los Orichas ya existía antes de la llegada de Oduduwa. O sea, que Oduduwa no raspó ni inició a ningún Oricha. Fueron los Orichas, fue Obatalá que inició a Oduduwa. El problema es que ha habido mucha tergiversación, ha habido mucha mentira, ha habido mucha manipulación, tanto por parte de Latinoamérica, tanto por parte de los afrocubanos, tanto por parte de los nigerianos también. Porque los latinos no son los únicos que inventan, también todo el mundo inventa, también el nigeriano inventa, todos los países de cualquier denominación de persona o en algún país puede inventar algo. Entonces también podemos deducir que se vuelve a confirmar que el oráculo de Ifá llegó después a tierra de Oruba y no era parte del culto de Oricha. Esto es muy importante que lo sepan ustedes, porque el religioso, el Oba Oriate, el Babalawo, el abuelo Oricha, el sacerdote, el arboricha, el aleyo, si no conoce de historia, no conoce de nada. Tenemos que saber de historia, porque la historia no miente. El cielo y el sol, el cielo no se tapa con una sábana y el sol no se tapa con un dedo. Eso dice San Juan. La historia nunca va a mentir. Y los escritores y los nombres de los libros que yo he mencionado aquí en este video han sido contundentes, han sido claros. Pienso que ha sido un video muy tangible, un video muy claro, donde me he podido expresar para con ustedes y decirles el porqué con bases y fundamentos sólidos. No se olviden de suscribirse a mi canal, darle un like a este video, suscríbanse a mi canal aquí en YouTube, David Alargayo Oficial, denle un like a este video, compártanlo, compartan la verdad para que se pare de expandir y de promulgar la mentira. Compartan la verdad, promulguen la verdad, porque la verdad siempre va a salir a relucir. Síganme en mi página de Facebook, Centro de Estudios Lucumí. No, me acabo de decir. Aquí con ustedes los va David Alargayo. Andan a ver.